Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Se reanuda la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó realizar poderosos ataques en el enclave. La defensa civil del enclave palestino denuncia la muerte de al menos 2 personas en varios bombardeos israelíes contra Gaza. Una nueva ofensiva de Estados Unidos en el Pacífico dejó al menos 14 personas muertas. El secretario de Defensa Pete Hegseth reportó 3 ataques a 4 embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Una persona sobrevivió y, según el mismo funcionario, las autoridades mexicanas se hicieron cargo de su rescate. Melissa ya tocó tierra en Jamaica como un huracán de categoría 5. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta continúa fortaleciéndose y ya se reportan en la isla vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas. Empezamos en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó atacar de inmediato y de forma contundente el enclave palestino. Su decisión se dio tras una reunión de seguridad convocada este martes, después de que su gobierno culpara a Hamás de violar el cese el fuego. La defensa civil de Gaza indica que al menos 2 personas murieron en los ataques aéreos. En respuesta a la orden de Netanyahu, Hamás anunció que aplazaba la entrega del cadáver de uno de los rehenes que tenía previsto devolver a Israel esta noche. Las polémicas alrededor de los restos de los rehenes muertos en cautiverio están en el centro de las tensiones. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos amplía. Sí, desde el 10 de octubre, inicio de la primera fase de este acuerdo, Israel ha estado recibiendo de Hamás y otras facciones 35 rehenes, 20 vivos, 15 fallecidos, pero aún espera los restos de 13 de ellos. En Gaza, desde entonces, el grupo Cruz Roja e incluso un equipo de Egipto ha estado buscando dichos restos. Ahora bien, pese a que el pacto contempla la dificultad de encontrarlos en medio de la destrucción y los escombros, ¿qué sostiene Israel? Pues todo este tiempo ha sostenido que Hamás no hace todos los esfuerzos posibles, que demora las entregas e incluso ha llegado a decir que ayer falseó una de las entregas. Ergo, entonces Israel lo que denuncia es una violación de dicho acuerdo. Es lo que ha vuelto a denunciar hoy tras recibir, como decíamos anoche, nuevos restos. La versión de Israel es que estos restos no son de ninguno de esos 13 rehenes que estamos pendientes todavía de que se liberen, sino más bien del ex rehén Ofir Charfati, que el ejército recuperó a finales de 2023 en combates con Hamás durante su invasión de la Franja de Gaza. Entonces, de ahí que sin un nuevo rehén, sin ese 13º que se esperaba, desde los ministros de Netanyahu hasta la oposición hayan pedido al primer ministro israelí atacar Gaza con la mayor dureza, acabar con Hamás de nuevo, que ese es uno de los objetivos desde el 7 de octubre de 2023, y aplicar otras medidas de castigo, como por ejemplo expandir el control israelí sobre otras áreas de Gaza. En noticias de Estados Unidos, el secretario de Guerra Pete Hegseth informó sobre una nueva ofensiva contra lanchas en el Pacífico que, según el gobierno estadounidense, transportaban narcóticos. 14 personas murieron en 3 ataques contra 4 embarcaciones y solo una sobrevivió. Su rescate, según anunció el mismo funcionario, fue liderado por autoridades mexicanas. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 buques operados por organizaciones terroristas designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes. Melissa ya tocó tierra en Jamaica y se convierte en el huracán más fuerte que haya golpeado la isla desde que se iniciaron los registros en 1851. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta seguía fortaleciéndose y se espera que también se dirija a Cuba y más adelante en la semana a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Melissa ya tocó tierra en Jamaica, un huracán categoría 5 que amenaza con arrasar la isla. Vientos y lluvias que ya comienzan a sentirse en el país por un huracán que está a las puertas. La ONU alerta de efectos devastadores. National Hurricane Center in Miami is saying that El Centro Nacional de Huracanes de Miami indica que es probable que se produzca una falla estructural total dentro del ojo del huracán. Nunca había visto esta frase, por lo tanto se espera un impacto masivo en Jamaica. En cuanto a las precipitaciones
precipitaciones serán abundantes. Se espera que llueva el doble de lo habitual en los meses lluviosos de Jamaica. Se esperan hasta 700 milímetros durante los eventos. Significa que habrá inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra. It means that there will be catastrophic flash floodings and numerous landslides. Un huracán que por ahora parece no querer tocar la capital del país, donde se concentra más población, pero las estimaciones prevén millones de afectados. La tormenta se desplazó ligeramente hacia el oeste. Inicialmente se dirigía hacia la parte oriental, lo que significa que se alejó del área metropolitana de Kingston, que es una zona muy poblada. Se ha desplazado un poco hacia el oeste, pero eso no significa que el resto de la población se haya librado. Su ancho de banda es enorme. Si hacemos una estimación, he mencionado que 1,5 millones de personas podrían verse afectadas. Por el momento, los efectos indirectos de Melissa han provocado la muerte de 2 niñas en Panamá, un huracán que viaja por el Mar Caribe y que también amenaza a países como Cuba o Haití, donde las precauciones ya se están extremando. En Brasil hay al menos 64 muertos, incluidos 4 oficiales de la policía durante un megaoperativo lanzado por las autoridades contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Testigos describen escenas de guerra entre unos 2.500 uniformados a bordo de vehículos blindados y helicópteros y miembros del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río. En Sudán, el ejército acusó a las fuerzas de apoyo rápido de ejecutar a unos 2.000 civiles en la ciudad de Al-Fashir. Esto luego de que los militares confirmaran oficialmente su retirada y que los paramilitares tomaran el control de la principal urbe de la provincia de Darfur del Norte. La Oficina de Naciones Unidas dijo este martes estar horrorizada por los informes de ejecuciones sumarias y ataques a civiles en Al-Fashir. Ampliamos en el siguiente informe. Durante 18 meses resistió el asedio de los paramilitares. Sin embargo, Al-Fashir cayó en su poder. Tras horas de silencio y confusión, el jefe del ejército sudanés admitió el lunes la derrota de sus tropas en esa ciudad. Los líderes, incluidas las fuerzas de seguridad, estimaron que se debía abandonar la ciudad a causa de la destrucción y las masacres sistemáticas de civiles. El domingo, los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido habían anunciado la conquista de la ciudad más grande del estado de Darfur del Norte en su canal de Telegram. Hoy izamos la bandera de la libertad. El derecho del pueblo sudanés está en nuestras manos y ahora estamos dentro del cuartel general del ejército. Al-Fashir era la última localidad de la provincia de Darfur fuera del control de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La toma de su control aumenta el riesgo de una nueva división de Sudán, pero también un incremento en la violencia contra civiles que ya enfrentan la hambruna. De acuerdo con la ONU, 260.000 civiles, de los cuales la mitad son niños, están actualmente atrapados en Al-Fashir, privados de comida, agua y cuidados. Los recién llegados denuncian asesinatos a gran escala por motivos étnicos y políticos. Violencia indiscriminada que afecta particularmente a los más vulnerables. Conocemos testimonios de personas con discapacidad que fueron ejecutadas, asesinadas por no poder huir, pero también sabemos de personas que intentan salir de la ciudad y logran hacerlo. Pero en el camino son interceptadas y también reciben disparos por razones desconocidas. El ejército y los paramilitares se hacen los sordos ante los llamados a negociar. Tras 2 años y medio de guerra, Sudán enfrenta hoy la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU. El conflicto en Sudán opone al ejército de Jartum a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Pero, ¿qué es este grupo conocido como FARC, por sus siglas? ¿Cómo surgieron y, pese a haber apoyado al ejército, cómo llegaron a enfrentarse a las autoridades hasta convertirse en una milicia que ya controla la principal ciudad de la provincia de Darfur del Norte? Se los explicamos a continuación. 2 bandos en guerra, cada uno apoyado por múltiples grupos armados. El ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, solían trabajar juntos, pero están enfrascados en una sangrienta guerra desde abril de 2023. El ejército en su forma actual fue establecido en 1956, cuando Sudán logró su independencia del condominio anglo-egipcio. Se estima que está conformado por unos 200.000 soldados. Luego de que Omar al-Bashir liderara un golpe de Estado en 1989, el ejército quedó profundamente vinculado a las actividades económicas del país, con los militares y otras entidades vinculadas controlando recursos naturales como yacimientos petrolíferos, minas de oro y tierras agrícolas.
Las fuerzas de apoyo rápido luchan contra el ejército. Las FARC surgieron de los Janjaweed, un grupo armado mayormente árabe del este de Chad y la región sudanesa de Darfur. Los Janjaweed fueron usados por el gobierno de al-Bashir en 2003 para ayudar al ejército a acabar con la rebelión en Darfur. Se estima que el conflicto mató alrededor de 300.000 personas y forzó el desplazamiento de más de 2 millones. Con el apoyo de al-Bashir, la milicia fue formalmente organizada bajo el nombre de las Fuerzas de Apoyo Rápido en 2013. Sus integrantes actuaron como guardias fronterizos. En 2017 fue aprobada una ley que legitimó la organización como una fuerza independiente de seguridad. Se estima que cuentan con unos 100.000 combatientes y el grupo es liderado por Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como Hemedti. Pese a haber sido contratados por al-Bashir para protegerlo de un golpe y de varios intentos de asesinato, las fuerzas de apoyo rápido se unieron al ejército en 2019 para derrocar al mandatario tras meses de protestas contra su gobierno de casi 3 décadas. Meses después, los militares y el movimiento pro democracia establecieron un consejo soberano transicional. Hemedti fue anunciado como vicedirector al tiempo que el general del ejército Abdel Fattah al-Burhan fue designado para liderarlo. Los dos hombres diferían en la dirección en que iba el país y en cómo incorporar a las FARC al ejército. Se cree que ambos generales querían mantener sus posiciones de poder. Tras días de tensión, los combates iniciaron en abril de 2023, aunque es difícil determinar quién disparó primero. En Kenia, 11 personas perdieron la vida en un accidente de avión cuando se dirigían a la Reserva Nacional de Masai Mara, frontera con Tanzania. De acuerdo con las autoridades, la aeronave se estrelló en una zona montañosa y boscosa cuando se encontraba a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje. A bordo, según informaron, iban en su mayoría turistas extranjeros, 8 de nacionalidad húngara y 2 alemanes, y actualmente se investigan las causas del accidente. Durante su visita a Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. Ambos líderes prometieron llevar la alianza bilateral a una nueva era dorada. Tras el encuentro, Takaichi aseguró que el mandatario republicano se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. Más detalles en el informe de Daisy Lanza. Trump visita Japón para proyectar fuerza en la región. Con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, firmaron el martes en Tokio un acuerdo marco para asegurar el suministro de tierras raras. Quiero colaborar con el presidente Trump para construir una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos. Sé que están aumentando su capacidad militar de forma sustancial y hemos recibido sus pedidos de una gran cantidad de nuevo equipo militar y saben que fabricamos el mejor equipo militar. El acuerdo llega tras el endurecimiento de los controles de exportación de tierras raras de China en octubre y la amenaza de Washington de responder con aranceles del 100%. Takaichi y Trump se dirigieron luego a la base naval estadounidense Yokosuka en la costa oriental de Japón. Japón nos respeta. Si ven lo que está sucediendo en todo el mundo, nos están respetando de nuevo. De ahora en adelante, si estamos en una guerra, la ganaremos. Entraríamos, arrasaríamos con países que no deberían haber entrado. Japón alberga la mayor concentración de poder militar estadounidense en el extranjero. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Comercio, Howard Lutnick, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, a cargo de las negociaciones arancelarias. Lutnick anunció acuerdos de inversión que involucran empresas de energía nuclear, semiconductores e infraestructura en un evento empresario en Tokio. En otras noticias de Japón, el acusado de haber propinado un disparo mortal contra el ex primer ministro Shinzo Abe se declaró culpable de asesinato. Su abogado pidió que se redujera cualquier castigo diciendo que el arma casera que su cliente utilizó no entraba en la categoría de armas de fuego reguladas por la ley. La declaración de culpabilidad llega 3 años después del asesinato de Abe, el 8 de julio de 2022. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.